Me monté a un avión sin saber para dónde iba, con un billete de ida. Que era Quedaba como muy lejos República Dominicana, ¿no? No sabía dónde estaba. Fue la mejor experiencia de mi vida, porque me dio la oportunidad ese país de cumplir mi sueño, ser dentista. Yo fui, pues en mi pueblo, el primer dentista que colocó implantes. Allí nadie los colocaba. Entonces yo por la noche hacía los dientes y por el día atendía a los pacientes. Lo de dormir y eso, ¿cómo lo Eso era llevas? después. Los valores de la vida son la honestidad. El ser honrado. Los dejan sin dientes, pero le han cobrado. Si esa lámpara que tienes ahí vale fabricarla 2 euros, ¿por qué coño te tienen que cobrar 5.000? Que te cobren 4. Lo que tienes que hacer es vender muchas lámparas. Y voy a decir algo que a lo mejor no debo, pero lo voy a decir porque he venido aquí a contaros la verdad. Aquí no hay ningún guión. Es mi realidad. Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos al nuevo episodio del podcast de Doctor and Calls. Mi nombre es Alex Estrada y estamos aquí, como siempre, para sacar al dentista un poquito del sillón dental y que conozca de primera mano por las experiencias de otros compañeros, pues para que no se sienta agobiado, ¿no? Muchas veces que a veces en el sillón nos sentimos un poquito agobiados con nuestros pacientes y con nuestros compañeros. Y hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy tenemos con nosotros, casi en primicia diríamos, porque creemos que no ha salido nunca en ningún lado, a Jesús Pato de la empresa Galimplan. Y nada, lo primero, pues muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros, Jesús. Pues gracias a ti, Alex, pues y a vosotros todos al equipo por invitarme a estar aquí. Lo primero de todo, ya hemos estado hablando un poquito, ¿no?, de tus inicios, pero lo primero de todo para la audiencia y así, tampoco hace falta que repitas todo si no quieres, pero al menos las cosillas importantes acerca de tu inicio, ¿no?, de cómo se inicia una persona como tú en la odontología, de dónde viene, porque, bueno, al final no eres un dentista común, ¿no?, que hemos hablado en alguna ocasión. Entonces, para que nos cuentes un poquito, ¿no?, tus inicios, cómo han sido. Bueno, pues yo, como sabéis, nací en una región de España en la época un poco convulsa y compleja, sobre todo a nivel estructural y a nivel de comunicaciones. Era una zona muy incomunicada. Nací en el seno de una familia normal, humilde, de clase media de la época. Mi madre, que se llama Julia, fue maestra toda su vida, 42 años ininterrumpidos en el mismo colegio. Muy bien. Y mi padre, pues, era de una familia un poquito más adinerada. Se vino a Madrid y se hizo funcionario también, y luego pues estuvo una serie de años aquí en Madrid y luego pues volvió a Galicia. Y yo nací en ese seno de esa familia. Somos 2 hermanos y me crié en una aldea, y la ciudad a la que yo iba con frecuencia a poder ver cosas distintas se llama Monforte de Lemos. Yo nací en un pueblecito, bueno, nacido en Lugo, pero me crié en un pueblecito pequeñito que se llama Canedo, que pertenece al Ayuntamiento de Puebla de Brollón. Y después mi madre fue maestra, como te dije, durante muchos años en Puebla de Brollón, y allí nos fuimos a vivir. Antiguamente, pues, las escuelas nacionales tenían viviendas para los profesores y vivimos, pues, un montón de años en una vivienda pública. Y mi madre y mi padre nunca tuvieron una casa propia. No, ¿eh? No. Vivimos en la vivienda de la escuela en Puebla y luego pues nos fuimos a vivir a Canedo, que era la casa de mis abuelos maternos. Muy bien. Y allí, pues hasta los 18 años, pues viví y me lo pasé genial. Además, en los pueblos como que se vive otra infancia diferente, ¿no?, a la que se vive en las ciudades. En aquella época era muy diferente a hoy. Claro. Hoy esos pueblos están todos abandonados. Es una pena, a mí me entristece muchísimo, pero es así. Antiguamente era un pueblo lleno de gente. Y luego en el verano recuerdo que venían pues la gente que se iban a Barcelona, a Madrid y a Bilbao, que eran los sheriffs. Sí, bueno, los que venían con un coche, que allí no había, y los que venían pues con una ropa diferente a la nuestra, que allí no había, porque no había. Claro. Íbamos a Monforte, pues a la feria a comprar, o a una tienda que hubiese. Imagínate, un pueblecito que en aquel entonces dependía de la Renfe y que era un pueblo pues pequeño, 20 o 30.000 habitantes. No sé exactamente los que tendría, pero entre 20 y 30.000 habitantes. De la época, del año 67, no de la semana pasada. Claro. Y nada más, nacimos allí, nos criamos y somos gente dura.
Nacimos en una casa sin calefacción. Es que sin calefacción ni en Galicia. Sin cuarto de baño, donde en la parte de abajo vivían las vacas. Para dar calor. Para dar calor. Y bueno, era otra época, ¿no? Otra época, pero somos gente dura, ¿no? Gente así. Gente dura. Bueno, pues también por eso estamos donde estamos, ¿no? Al final. O pues estás donde estás, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Y cómo te inicias en la odontología? ¿Cuando cumples 18 años te vas a estudiar como todo el mundo? ¿O qué es lo que haces? No. Eso no funciona así. No. En mi caso no fue así. En mi caso no fue así. Yo espero que alguna de mis hijas, que tengo 2, si algún día quisiesen hacer odontología yo, pues les ayudaré. Y mis padres también me han ayudado, por supuesto. Muchísimo. Pero bueno, no había... Era diferente. Pues en aquel momento, pues cuando tú tienes 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, sabes que si te quieres dedicar a esto tienes que estar estudiando mucho. Claro. Y en aquella época, pues en aquellos sitios, como en los míos, pues hubo gente que lo hizo. Yo no fui uno de ellos. Y hubo gente que, como yo, no lo hizo. Entonces, ¿cuál era la parte B? Pues si no vas para la universidad, trabajas. Entonces, pues yo me puse a trabajar. ¿Y cuándo empezó a surgirte el gusanillo de los dientes? Pues mira, esto surgió porque mi padre se fue a vivir a La Coruña. Él trabajaba, era funcionario de prisiones y vivía en La Coruña. Entonces, pues, en Monforte de Lemos salieron unas plazas para policía municipales y yo tenía, pues, 19 años, acababa de venir del servicio militar y dije, pues, me voy a presentar. Entonces, pues, me presenté a las plazas estas. Entonces, pues, mi padre se enteró de que yo iba a hacer esto y me dijo que detrás de los delincuentes, que no. Que mejor delante, ¿no? Que mejor delante. Como los toros en Pamplona, mejor delante. Entonces, pues, en aquel entonces empezaba la primera promoción de higiene dental y de prótesis dental en La Coruña, en una escuela que se llama Froxán, que dependía del Instituto de Monte Alto, y yo, pues, me matriculé en La Coruña en prótesis, y primero en higiene y después en prótesis, y hice las 2 partes técnicas de la profesión. Y a partir de ahí, pues mi padre, que me ha ayudado mucho, se ha muerto hace ya mucho tiempo, pero me ha ayudado mucho, porque todo esto se lo debo a él. Claro. Pues a mí y a un amigo mío, pues nos montó un laboratorio dental en un pueblecito al lado de La Coruña, que se llama Betanzos. En la que era su casa, en el bajo de la casa, montó una pequeña clínica y un laboratorio dental porque él en aquel momento conoció a un dentista que venía de Uruguay. Entonces, pues mi amigo de la época, que le mando un abrazo desde aquí a José Rouco, y yo, pues nos pusimos a montar un laboratorio y a hacer las prótesis para este dentista que en aquel momento acababa de llegar de Uruguay, hijo de unos gallegos, y había retornado al país de origen de sus padres. Y estuvimos trabajando una serie de años. Entonces la clínica fue creciendo, el laboratorio fue creciendo, montamos probablemente en la época la clínica y el laboratorio más grande que había en Galicia. El laboratorio más grande no, pero la clínica y el laboratorio, que en aquel entonces estaba separado, porque era un bajo de una casa, probablemente lo fuese, porque llegamos a trabajar 30 personas allí, o 20 y muchas. O sea que ya vamos poniendo sobre el papel cositas que no es el protésico, ¿no?, que monta un laboratorio, sino es el protésico que monta una empresa y de repente acaba con 30 personas trabajando para él, ¿no? Bueno... Y así comienza todo. Pero tampoco fue así. Fue una serie de casualidades que se dieron, que no voy a contar ahora aquí porque no merece la pena. Pero todo esto fue una casualidad y fueron coincidencias que se podían no haber dado. Y, pues por ejemplo, a esa clínica que te estoy hablando vino una época un dentista de Lugo, José Luis Castelao, que yo le quiero mucho, él lo sabe. Si algún día me escucha, pues te lo agradezco, José Luis. Y me ha dicho, tú no haces nada aquí. Tú tienes que marcharte a hacer odontología, que tú tienes madera para esto. Tú sabes tratar a la gente, tienes don de gentes, tienes... Bueno, pues te manejas muy bien en lo que hacía en aquel entonces yo, ¿no? Que era dientes. No hacíamos otra cosa. Claro. Entonces, pues
Pues él había hecho medicina en España y se había ido a la República Dominicana a hacer odontología a principios de los años 80. Sí, hubo mucho dentista español, ¿no? Que se fue Muchísimo. a República Dominicana, ¿no? Yo he A coincidido, Santo Domingo a estudiar allí. yo he coincidido con muchos. Y bueno, pues me dijo que tenía que hacer aquello. Yo era un chico joven e inquieto. Y dije, pues o lo hago ahora o no lo hago nunca. Y casualidad, pues montar un avión. Y me monté un avión sin saber para dónde iba. Con un billete de ida. Quedaba como muy lejos República Dominicana, ¿no? Yo no sabía dónde estaba. Está lejos. Pero bueno, luego te hablaré de lo que está lejos y lo que está cerca. Te contaré un chiste. Venga. Luego. Entonces, pues me fui para allí con dos compañeros míos. Uno que seguimos trabajando juntos. Uno de ellos, el otro no, porque siguió la trayectoria de su familia. Y estuvimos allí 5 años. Y para mí fue la mejor experiencia de mi vida, porque me dio la oportunidad a ese país de, aunque no legalizado, hacer mi sueño, cumplir mi sueño, ser dentista. En el año 96 en España no había ninguna universidad privada. Claro. O tenías una nota media muy buena, que yo no la tenía. Yo era de 4,5, ¿sabes? Y de ir a llorar a ese 0,5, ¿no? Y gracias a ese país que a veces, pues bueno, se mira con distinta lupa, yo he tenido la posibilidad de terminar odontología allí, de venirme a España, volver a hacer odontología aquí, porque en el año 99 en España ya había varias universidades privadas. Yo estudié y terminé, y volví a hacer la licenciatura mía en la Universidad Alfonso X en Madrid. ¿Completa? Entonces, sí, completa, claro. Bueno, completa no, porque hubo algunas asignaturas que me convalidaron. Pero, sí, pero bueno, prácticamente. Pero bueno, tuve que repetir el 70%, el 80% de las asignaturas que se cursaban en la época en Madrid. Y en el año 2003, 2004, terminé mis estudios aquí. Y pues cumplí el sueño y tuve la suerte de conocer a personas allí maravillosas. Claro. Yo tengo un recuerdo del profesor Vadillo, de Juan Milorrio, bueno, de mucha más gente, de su hermana, de Carmina, gente que son amigas mías hoy, que son personas a las que le quiero muchísimo porque me han ayudado mucho y me han enseñado mucho. No, al final, gracias a somos lo que hemos vivido, ¿no? Y también cada persona que ha entrado en tu vida pues te ha aportado algo, ¿no? Así y al final es de bien nacido ser agradecido. Por supuesto, y ahí he coincidido con muchísima gente muy brillante de hoy, que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Yo soy un dentista aldea malo, pero allí he coincidido con gente brillantísima. Yo soy de la promoción de Antonio Murillo me refiero. Yo he estudiado con Juan Manuel Aragoneses, perdona. Juan Manuel Aragoneses, que después hemos coincidido muchas veces, una persona a la que quiero muchísimo. He coincidido con muchísima gente, con Jorge Mejía, que me llevó a la Universidad de Sevilla a hacer el máster de implantología. Él fue quien me dijo que fuera para allá. Jorge Mejía. Acabas odontología, ¿no? En el Alfonso X, trabajas unos años y decides que la cirugía pues es el siguiente paso, ¿no? A dar. Mira, yo cuando estábamos haciendo el último año aquí en Madrid, que teníamos la clínica, coincidí con Jorge Mejía. Sí. Y él me dijo, oye, tengo un conocido en Sevilla, un profesor de la Universidad de Sevilla, que va a empezar con un máster, un posgrado en implantes y prótesis y tal. ¿Por qué no te vienes y tal? Y claro, a mí me plantean aquello. Yo había acabado con las arcas públicas de mi familia. O sea, yo había gastado, yo qué sé lo que había gastado. Mejor no mirarlo. Todo lo que tenían, hasta pidieron préstamos para poder pagarme la carrera, porque estudiar en Alfonso X no es para cualquiera. No. ¿Me explico? Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que yo le dije, ¿cómo voy a ir yo para allá? Pero me fui para Galicia y aquello me quedó resonando en la cabeza y un día pues lo llamé y le dije, oye, ¿y tú aún sigues con la idea aquella de irte a Sevilla? Yo sí, yo estoy matriculado. Y tú me puedes pasar el teléfono, y llamé al doctor Eugenio Velasco, que era la persona en su momento que estaba allí en Sevilla, sí. Igual que está hoy,
que todavía sigue. sigue siendo el director del máster y el catedrático de alguna asignatura de allí, de la universidad. Y para allá me fui. Y me fui, iba todos los... Bueno, pues el primer año desde Sarria en coche, y así estuve yendo 9 años. Porque hice el máster los 3 años y luego me quedé allí con él. Estaría hoy. Yo soy una de las personas, o la persona a la que más le quiero, a la que más le debo y la que lo ha dado todo por mí. Pero luego volvemos a que es casualidad, ¿no? Cuando miras los kilómetros que tiene el coche después de 9 años, pues las casualidades no existen. Y eso es algo que bueno, quizá no hay que lanzar el falso mensaje, ¿no? De que todo el mundo que quiera puede llegar a algo, pero si quieres algo, lo que sin duda tienes que hacer es luchar para conseguirlo. Eso es así. Esto es así, no hay otra forma. Te puede tocar la lotería en Navidad, Eso es. pero le toca a tan pocos que vas a ser tú. Eso es. Bueno, pues puede ser. Pues puede ser. En nuestro caso, y digo nuestro porque esto no es un mérito solo mío. En nuestro caso, en la época, en aquel momento, era de mi familia y mío, que me ayudaban a poder sobrevivir de esta forma. Y, por supuesto, a Eugenio, que me ha acogido como si fuese su hijo. Claro. Y me ha enseñado pues prácticamente todo lo que sé. Alguna otra cosa habré aprendido por ahí, pero pocas. Sobre todo a como soy, me ha enseñado él. Que quizás es lo más importante, ¿no? Porque cosas puedes saber muchas, todas las que tú quieras, pero lo importante es saber, desde nuestro punto de vista, además, que es alguna filosofía que tenemos en la empresa, es cómo hay que saber transmitirlas, ¿no? No se puede ser buen profesor solo por saber cosas. Tienes que transmitir esa pasión para que el interlocutor lo reciba, ¿no? Y le crees esa necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? Que al final es el objetivo que tiene la docencia. Pues indudablemente. Yo soy de los que pienso, y esto también me lo han enseñado en la universidad, que el mayor orgullo de un profesor es que su alumno sea mejor que él. Y se ve tampoco que estén orgullosos luego. Bueno, hombre, también hay gente buena. Que sí, hombre. Evidentemente. Yo tengo la suerte, y te lo digo como lo siento. Nosotros tenemos una relación extraordinaria, y te digo extraordinaria, es extraordinaria, con la mayoría de los profesores de las universidades de España y de algunas del extranjero. Yo soy amigo personal y duermo en la casa de profesores de la universidad pública y privada española con la que tengo una relación magnífica. Yo creo que la universidad es la base de todo. No tengo ninguna duda. Yo, el conocimiento empírico y el que esto ya lo hacía yo hace 25 años, coño, pero te has olvidado de publicarlo. Yo creo que la universidad y la gente que está en la universidad, y voy a decir algo que a lo mejor no debo, pero lo voy a decir porque he venido aquí a contaros la verdad. Aquí no hay ningún guión. No hay, no. Es mi realidad. Yo creo que están muy poco pagados y muy infravalorados. En la Universidad Española hay un nivel impresionante y están muy poco pagados. Es vergüenza, a mí me produce vergüenza, que cualquier profesional al cuartillo gane lo mismo que un catedrático en la universidad. Tenemos la suerte de que la mayor parte de los dentistas que nos dedicamos un poco a la formación, como tenemos una profesión en teoría bien remunerada, no nos hace falta esos ingresos, ¿no?, extras. Y muchas veces vamos a la universidad porque nos apetece, porque nos gusta enseñar o porque queremos estar con nuestros compañeros, dar clase, transmitir lo que sabemos o lo poco que sabemos. Y al final es algo divertido que nos saca un poquito de nuestro día a día y que para nada vamos por el dinero que nos pagan, porque si fuera así no iríamos ninguno. Pero bueno, tenemos la suerte de que nuestra profesión detrás, digamos en el gabinete, nos mantiene para poder hacer eso. Bien, pero... Dicho esto, no es una excusa, pero... Pero hay que diferenciar una cosa, que yo creo que merece la pena diferenciarla. Por un lado está la formación universitaria, pública o privada, sobre todo la pública. Sobre todo la pública, que no es un negocio.
No. Para el profesor, más bien es una desgracia. Porque yo no entiendo cómo profesionales tan buenos, que yo conozco algunos, pueden ser capaces de, por el sueldo que cobran, echarse todos los días de la semana enseñándole a los demás durante tantos años. Estoy de acuerdo contigo. Ahí. Es algo increíble. Yo no lo entiendo. Luego hay otra cosa que se llama formación, pues que esto de este otro... Otro melón. No voy a poner el adjetivo calificativo que tengo en la mente. Que eso es un negocio. Sí, pero muchas veces ni siquiera para los profesores, ¿eh? Bueno. Para algunos sí, Vamos a dejar evidentemente. eso. Pero para Yo otros... he pagado muchas veces. Muchas cosas. Yo he ido durante 12 o 13 años de mi vida todas las semanas a una formación. Con muchísimas personas. Casi todos. Y no soy yo el que diga no, es un negocio, que esto sea rentable para el quien lo hace. No lo sé. Yo me dedico hoy a eso. Este viernes sí. tengo en mi centro de formación una formación. Pero en mi caso, el negocio es distinto. Hay un negocio detrás de la formación. No, Las eso es universidades evidente. privadas tienen un negocio detrás de la formación, a lo cual yo respeto y acepto, y me parece genial. Me he formado en una de ellas. Mira si confío y creo en eso. Yo, si no llega a ser por la universidad privada, probablemente hoy yo no hubiese sido dentista en España. Si no hubiese sido por la República Dominicana, seguro, que no o probablemente, para no asegurar tanto, que uno luego expresó de sus palabras, no asegurar tanto, pero creo que no hubiese sido. Desde luego en el año 99 no. No, pues no existían. Es que no había ninguna. La había, pero todavía no había terminado la primera promoción. Entonces no lo hubiera sido. Entonces, esto todo pues es mucho, depende cómo se vea, ¿no? Claro. Y hablando de negocios, llega un momento en que pues deberías estar muy tranquilo en el sofá o no viajaste ese fin de semana o lo que sea y decides mirar un poco más allá y decir, oye, a ver qué me vas a preguntar. ¿Cómo nace eso? ¿No? De los implantes y esas cosas. O no tenéis la medida adecuada en el máster y dijiste, pues, no te preocupes, mañana te traigo y ya lo hago yo. ¿O cómo funciona eso? ¿Cómo das ese salto, no? ¿O cómo piensas en montar? Ese salto, como casi todo en la vida, es impulsado y animado por alguien. Otra casualidad. Bueno, si le quieres llamar casualidad, aceptamos casualidad por animal de compañía. Pero otra cosa más, pues yo soy una persona inquieta, lo he sido siempre. Y bueno, pues alguien me dijo, oye, yo creo que debes hacer esto. Yo era usuario de marcas, algunas, pocas. He sido solo usuario de 2 o 3 marcas. Y a mí me parecía que aquello, pues que como que no me cuadraba. ¿Pero qué era lo que no te cuadraba? Pues yo te lo explico. Mira, yo vivía en un pueblo pequeño de la provincia de Lugo que se llama Sarria. Allí monté mi consulta, que está muy cerca de donde yo nací. Y cuando monté la consulta, mis pacientes eran personas que su sueldo promedio pues eran 1.000 euros, o 800, o 900, o 700. Porque los que ganaban 4 o 5.000 se venían a poner los dientes a Madrid o a La Coruña. No se quedaban allí, ¿no? Además, bueno, pues era diferente antes. Pues porque creen que, se piensa que en otros lugares pues hay otras condiciones, otras posibilidades, otras situaciones. Ahora ya no, eso ha cambiado mucho. Pero en aquel entonces era así. Yo fui, pues en mi pueblo, el primer dentista que colocó implantes. Allí nadie los colocaba. Nadie los colocaba. ¿Y qué me pasaba? Pues que yo compraba materiales para reponer un diente por un valor aproximado entre unas cosas y otras, sin contar el diente, que lo hacía yo por la noche. Ah, claro, que eras protésico. Claro. Se me había olvidado. Claro. Es que yo trabajé 10 años en un laboratorio. Madre mía. Entonces yo por la noche hacía los
dientes. Y por el día atendía a los pacientes. ¿Y lo de dormir y eso cómo lo Eso era llevas? después. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, no daba. Porque si te quitan 500 y pico, ¿cuánto le vas a cobrar a la persona para que te pueda pagar? Porque si no te paga, aún es peor. No, si no te paga ya... Lo pierdes todo. Aún encima te cuesta. Entonces yo hice un cálculo matemático y las cosas no me cuadraban. Y bueno, pues donde estaba formándome y luego me quedé allí unos años ayudando en lo que pude, hasta donde pude, al doctor Velasco dentro del máster, pues allí venían, pues, como puedes imaginarte, todas las marcas de implantes que existían en aquel momento. Venían allí pues a ofrecernos yo qué sé lo que. Entonces pues he probado algunas otras que no tenían ese caché multinacional, internacional, porque hubo una época donde esto se hacía en la NASA. Sí. Vamos, que viniera de Suiza era como... Bueno, yo no voy a hablar de nada, que no es mi estilo y no me gusta para que luego no hablen de mí. Y si hablan de mí será injusto, porque yo no he dicho nada. Yo he dicho que venía de la NASA. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues claro, empecé a utilizar una marca que no venía de la NASA. Se fabricaba en España. Joder, empecé a ver resultados. Y es que no eran los mismos, eran mejores. Porque eran los mismos, pero me costaba la 10ª parte. Por lo tanto era mejor. Por eso, ¿entiendes? Una empresa no decrece solo cuando se estabiliza, sino cuando deja de crecer. Claro. Entonces, eran mejores. Y dije, caramba, ¿cómo puede ser que aquí los fabriquen igual que los que a mí me dicen que son oro? El resto todo era chatarra. Aquello no, aquello era oro. Yo tuve y tengo las mismas perimplantitis de aquella, con unos que con otros. Entonces yo dije, jolín, si esto es así, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y entonces decidiste ver cómo se hacía, ¿no? Es que ahora tenemos ChatGPT y la inteligencia artificial. Pero en y aquel esas cosas. entonces era Antes, ¿cómo se hacía? Era es decir, pues mira, ¿en qué momento te metes? ¿No? Pues yo te voy a explicar cómo empezó aquello. Aquello empezó, yo fui adjunto de una persona a la que le quiero muchísimo, que se llama Iñaki Gamborena. Para mí es un referente. Ojalá vi que tenéis un podcast que le invitaron o algo sí, así. pero no tenemos forma de contactar con él, porque no me contesta. Pero yo tengo Instagram. el teléfono suyo y de su mujer, no te preocupes, yo te lo doy ahora. Cuando termine esto te lo doy y le dices que te lo he dado yo. Porque es una persona entrañable y es una persona que ha cambiado en aquella época la odontología de España. No, ha sido... Acuérdate que estudió en la República Dominicana, la Universidad Odontológica. Sí, lo sé. Bien. Entonces, pues yo fui allí a un curso suyo y a algunas cosas más. Y estando allí, pues un amigo mío, yo le dije, oye, había que hacer esto un tornillo. Se llama Mario. Es profesor de la Escuela Técnica de Formación Profesional de Monforte de Lemos. Y le dije, oye, había que hacer esto. Y entonces en aquel entonces, yo no me digas dónde el diablo encontró que en Astigarraga, al lado de San Sebastián, sí, que tú... Muy famoso por la sidrería. No eres de allí, pero es un sitio muy conocido. Sí. Pues allí había una empresa que se llamaba Supresu, que se llama Supresu, que eran un padre y 2 hijos, un hijo y una hija, y un operario. Mira de qué te estoy hablando, ¿eh? Pues lograron hacer un primer. O sea, de la servilleta del bar, del dibujito de la servilleta, obtener una cosa física. Y ahí, pues empezar la evolución, bueno, de un sistema, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando del año 2006, mediados 2006. Entonces, pues allí empezamos, luego me fui a junto de la gente de INASMED, que es un centro tecnológico del País Vasco impresionante. Allí ya hicimos los estudios o los ensayos de citotoxicidad y genotoxicidad. Bueno, las pruebas que en aquella época te mandaba hacer el Ministerio del Medicamento de España, que era quien te certificaba la posibilidad de poder comercializar un producto sanitario. Igual que hoy, pero en aquella época pues era lo mismo. Y empezamos 3 personas.
Bueno, empecé yo solo. Y luego pues empezamos 2 personas más conmigo. Éramos todólogos. Lo hacíamos todo. Todo. Hacíamos Marketing, el ventas, marketing, todo. Todo. empaquetar, enviar. Todo. Con el sueldo de un dentista de aldea y con la ayuda de una maestra. Claro, montas esta empresa, desarrollas un producto. Bueno, la empresa, creo que lo hemos dicho antes, pero bueno, por si acaso lo repito, es Galimplan, ¿no? Que ya en el nombre ya lleva implícito un poco de dónde viene, ¿no? De dónde viene Jesús y de dónde viene la empresa. De Galicia, por si acaso. Oye, lo voy a recalcar, que aquí hay gente escuchando que igual no lo sabe. Que yo me enteré, o sea, Galimplan yo lo había escuchado mucho, pero me enteré años después de que Gali era de Galicia. O sea, por eso ahora lo digo. Y creas un producto, empiezas a crear un sistema, ¿no? De un catálogo, porque claro, crear un implante no es algo tan sencillo. Tienes que crear luego toda una serie de catálogos, de aditamentos, de toda ingeniería, de un montón de cosas que la gente se piensa que eso aparece así porque sí, pero la realidad es que no. Y montas una empresa. Una empresa que al principio pues sois 4 y poco a poco empieza a crecer. Al principio somos 1. O bueno, 1 Pues y luego poco a poco empieza a crecer. ¿Cómo se desarrolla ese crecimiento? ¿Cómo de rápido es? ¿Cómo veis ese crecimiento? Vamos, que de repente te hacen un pedido y supongo que se haga ilusión, luego otro, luego de repente luego te llaman, luego, oye, que puedo probar tu implante, no sé qué. ¿Cómo se recibe eso? Pues mira, esto te lo voy a resumir con un refrán. En Galicia sabes que hay muchos refranes. Hay quien cree hasta en las brujas. Hoy no se puede opinar de esto, pero hay quien cree hasta en eso. Con una forma de pensar sencilla. Si quieres ir rápido, vete solo. Y si quieres ir lejos, vete bien acompañado. Y hablando, pues al final, un poco las empresas siempre tienen la identidad de sus fundadores, ¿no? O eso es lo que siempre se quiere transmitir. En la nuestra, pues son la identidad de Alba y de Guti y mía. Y en Galimplan, por supuesto, la tuya. Y hemos estado hablando antes de cómo ves esa empresa, cómo ves la gestión, tanto económica como de personas dentro de la empresa, desde las que contratas, desde todos los profesionales a los que te juntas. ¿Y qué identidad tiene Galimplan para todos, para que conozcamos un poco? Porque al final muchas veces nos acogemos o estamos usando cosas de una marca y no tenemos ni idea de lo que hay detrás, ¿no? Y muchas veces cuando conocemos lo que hay detrás, pues como que nos sentimos más identificados con lo que usamos, con lo que hacemos. Y Galimplan yo creo que es un ejemplo de una empresa con una identidad muy forjada. Entonces, cuéntanos un poco qué es Galimplan para todos nosotros, o para ti, evidentemente, y para todos los usuarios. Bueno, pues vamos a ver. La empresa que yo fundé, ¿cuál es su identidad? Bueno, es una marca de implantes más que está invirtiendo muchísimo en investigación, que pretende formar parte, si no lo forma ya, pero soy humilde y pienso que pretende formar parte en los próximos años de las empresas españolas con muchísimo éxito y muchísimo, bueno, pues caché, ¿no? No sé cómo llamarlo. Sí, reconocimiento, prestigio. Eso es. Y sobre todo desde el punto de vista de la ciencia y de la investigación. Ahora mismo estamos invirtiendo una parte muy importante de la facturación de la empresa en, pues, desarrollar unas líneas de investigación, ojalá sean todas las universidades públicas y privadas de España, ojalá. Y ese es nuestro objetivo. Decirte que la empresa no es mía. La empresa es de mi mujer. Y el alma de la empresa es mi mujer, no soy yo. Yo solo soy... Bueno, pues si ella quiere, me haría un favor. Bueno, ¿cuál es la proyección que lleva? Nosotros somos ambiciosos. Y estamos dejando la vida en ello. Le dedicamos todo nuestro tiempo a la empresa.
tenemos muy poco tiempo para nosotros y para nuestra familia, algo que es errado, yo sé que está equivocado, pero no es compatible. Esto no es compatible. Hay peajes, ¿no?, en el camino. Claro. Entonces, pues, ¿qué queremos conseguir? Queremos conseguir lo que ya tenemos, que nos reconozcan nuestro esfuerzo. Y somos y queremos ser la empresa de los dentistas de España y de los países que quieran, por supuesto, de muchos más que ya somos. Antes, fuera del micro, hemos comentado, no sé si hago bien diciéndotelo. Sí, lo que quieras. Hemos comentado que al final el problema de muchas empresas es cuando consiguen grandes clientes, ¿no? Que quizá generan una necesidad en ellos que luego pues bueno, pues les hace perder un poquito la autonomía de su empresa. Cuéntanos un poco eso, cómo Galimplan o cómo la empresa pues bueno, actúa frente a ese tipo de clientes, o hablamos de grandes clientes que compran pues miles de implantes al año, ¿no? Como todos podemos saber, cadenas, franquicias o aseguradoras, ¿no? O cosas así, que hemos hablado antes, que no te interesa tanto quizá, o que no os interesa tanto quizá tener muchos clientes de esos, sino muchos más clientes, o pocos clientes de esos, sino muchos clientes pequeños. Porque a nivel empresarial tiene mucho sentido, ¿no? Lo que me has comentado antes. No es que no nos interese. Sí, o sea, está prohibido. Está prohibido. Es distinto. Que no nos interese es una cosa y que esté prohibido es otra. Nosotros nunca le vamos a vender a las grandes franquicias, está prohibido. Nosotros somos una empresa de dentistas. Mi mujer y yo somos dentistas. Dentro de la empresa, en el nivel organizativo de la empresa, hay varios dentistas. Y nuestros compañeros de trabajo, que son a los que más les debemos, que son los que realmente tienen el mérito, porque nosotros no somos ni más ni menos que el número, a mí me llaman el 1, pero podía ser el 118. Estas personas son las que salen a la calle y las que saben a quién tienen que intentar conseguir. Es muy habitual, ¿no? En las grandes, o sea, los que somos usuarios de ciertas marcas de implantes, ¿no? Que quizá tienen más nombre, cuando de repente te das cuenta que se lo están vendiendo a otro por la mitad de precio y dices, ¿por qué él sí y yo no? ¿No? Y si él tiene más dinero que yo. Bueno, pues porque cuando, al final es un volumen de venta, ¿no? Porque es un negocio. Cuando se mete el dinero de por medio, claro, es un negocio. Dejan de existir las personas. Y eso en Galimplan no pasa. O bueno, no hay esa diferencia. Si yo lo sé, no. Porque nosotros tenemos muchos clientes pequeñitos. No tenemos ningún cliente enorme. Tenemos algún cliente, sí, unos bueno, pocos, muchos, que a lo mejor pues, nos compran unas cantidades de implantes muy considerables, pero no son... no son 6.000 implantes, ni 10.000, ni 12.000 al año. No, hombre, no. Y lo que encuentro en la puerta de la estación de Orense es la publicidad de una franquicia de estas que hay ahora, que aquí ahora todo vale. Y luego la gente y los dentistas nos jode cuando dejan a 8, 10 o 5.000 o 20.000 clientes o pacientes, que ellos... Para ellos clientes. Ellos clientes, yo por eso le digo clientes. Los dejan sin dientes, pero le han cobrado. Yo no entiendo estas cosas que hay ahora, que cada vez vas a un sitio y te mandan 40 WhatsApps, te mandan 17 recordatorios, pero si tú quedas el lunes a las 3 de la tarde, es el lunes a las 3 de la tarde. Joder, se ha perdido muchísimo la responsabilidad social. Pues hay que volver a buscarla. Porque esos son los valores de la vida, amigo. Sí. Los valores de la vida son la honestidad. La honestidad es uno de los más importantes. El ser honrado. Vale tanto. Si esa lámpara que tienes ahí vale fabricarla 2 euros, ¿por qué coño te tienen que cobrar 5.000? Que te cobren 4. ¿O te parece ganar poco? Lo que tienes que hacer es vender muchas lámparas. O nosotros deseamos ser, todos los que trabajamos allí, una familia. Queremos ser una de las empresas importantes de España. Queremos hacerlo mejor que nadie. Estamos en ello. Ahora ya tenemos un poquitín más de dinero para poder intentarlo. Y ahora mismo sois de la empresa o de las empresas que más implantes
vende en España. No sé cómo estará el ranking ni si eres consciente de dónde está o lo que sea, pero ya son muchos implantes Galimplan los que se venden. Muchos más que muchas marcas un poco más famosas. Mira, yo eso, la verdad, no lo sé. Yo no me fijo en lo que hacen los demás, no me interesa. Yo atiendo lo mío y punto. ¿Qué es lo que sé? Que nosotros ganamos para comer, para hacernos una casa. Mis padres no la tuvieron nunca. Mi mujer y yo tenemos una casa maravillosa. Tenemos 2 hijas. Las vamos a educar. Cambiamos el coche cada 2 o 3 años, porque le hacemos muchos kilómetros y nos aburrimos de tenerlo. Y nos va bien. Todo esto es gracias a los dentistas. Gracias a los dentistas. A partir de ahora, o sea, va a haber un código de compra, ¿vale? Que sea Dr. Uncles, ¿vale? Porque todo lo que ganéis a partir de ahora, todo lo que facturéis de más, nos tenéis que dar una parte. A Alba, ¿vale? Es broma. Tú me dijiste cuando llegué que tú eras dentista, ¿no? Yo soy dentista, sí. Además, soy dentista porque muchas veces me preguntan, pero odontólogo o dentista, ¿no? Amigos de mis padres. Bien, no, yo soy dentista. Bien. Es que eres odontólogo, ¿no? Yo soy dentista. Bien. Y me dijiste también hace un rato que te dedicabas a la cirugía. Sí. Hasta donde yo sé, no eres cliente nuestro. No. Pues a ver si a partir de ahora lo eres. Tú no te preocupes que yo a partir de ahora te voy a dar una pequeña cantidad mensual de afecto, de cariño y de aprecio. Me parece maravilloso. Por la que me has liado hoy aquí. Buen negocio. Me parece maravilloso. Es una broma. Las también, sinergias. Es una broma también lo que yo te acabo de decir. Esto es que, pues, si no, esto es demasiado. No, pues lo conozco porque yo cuando salí de la carrera empecé a trabajar en una serie de clínicas del País Vasco, que tienen varias, seguramente los conocerás, y allí se ponía Galimplan. Y durante muchos años he estado rehabilitando, incluso una vez que me fui de esa clínica, muchos pacientes siguen viniendo y seguimos rehabilitando Galimplan. Y la verdad que es curioso porque es cierto todo lo que dices, ¿no? O sea, es cierto que, bueno, funciona igual o mejor que cualquier otro implante, es más barato. No sé, o sea, tiene ciertas cosas que si luego conoces la historia detrás de pues todo lo que nos has contado, pues tiene bastante sentido, ¿no? El decir por qué algo es más barato que otra cosa, pues no es porque cueste menos, es porque quizá los precios no están tan inflados, ¿no? Porque todos los que hemos ido a una fábrica de implantes y hemos hecho la misma pregunta, hacer un implante cuesta, entre comillas, relativamente poco a nivel de materia prima. Entonces, pues evidentemente que te meten 250 euros por comprar un implante, pues chirría un poco, sobre todo hoy en día. Nosotros en la fábrica nadie trabaja más de 6 horas. Y pagamos 8. Y tenemos un contrato por 8. En la fábrica, no la representación comercial. En la fábrica. Solo se trabajan 6 horas diarias. Y pagamos por 8. Lo que marca la ley del convenio del siderometal. Y solo se trabajan 6. Tenemos 4 turnos de 6 horas. Cuando queráis estáis invitados a venir. Iremos. Ojalá. Iremos. Y la última pregunta, tercera y última pregunta, es, porque esto también va para que nos eches un capote para poder entrevistarle, ¿a quién te gustaría o quién crees que, estando en ese sillón, nos puede iluminar o nos puede hacer esta conversación tan agradable como la que hemos tenido hoy contigo? Pues mira, yo he visto, desde que me habéis invitado, he visto 2 o 3 podcasts de personas que yo conozco, que han estado aquí, algunas más, otras menos, pero las conozco. Y todos os han dicho al dentista, y yo creo que no. Bien, perfecto. Yo creo que debéis de invitar a alguien, dependiendo de lo que busquéis en ese momento, o que os haga reír, o que haya sido alguien realmente importante. Te vamos a pedir nombres. Pero yo te los voy a dar. Bien, perfecto. Si te quieres que te haga reír, a lo mejor es un cómico. Hay varios. Coges cualquiera del Club de la Comedia y ya tienes la opción. Y si realmente quieres buscar a alguien importante, ¿qué mejor que un deportista importante? ¿Qué mejor? En Madrid tenéis varios. Mi ídolo, Carlos Sainz. Y vosotros os dedicáis a la dentistería, como yo,
Pero porque tienen que ser otros dentistas. Eso es No verdad. estáis, Ahí tienes razón. no estáis ahí tienes aburridos razón. de hablar de los dientes. Ahí tienes razón. Y una persona de estas seguro que os va a dar, pues, aire fresco. Muy bien. Pues Es mi parecer. No. Y no hay nada mejor que esto para acabar el podcast hoy. Ya lo enlazo con el final porque nos tenemos que ir, que Adrián ha quedado para cenar además, tiene una cita romántica. Así que muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Prometemos intentar traer a Carlos Sainz. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Gracias a vosotros.